Enseguidita aquí va a estar con nosotros Carlos Regazzoni, el titular del PAMI, para hablar en profundidad qué es lo que va a pasar, a quiénes le van a quitar, si le quitan algún tipo de subsidio, para un tema que para los jubilados es vital, como el tema de los medicamentos. Enseguidita ya está llegando, ya se está aprontando Carlos Regazzoni, así que como siempre le damos la bienvenida. Carlos, buenas noches. Gracias por estar. Como en las épocas del debate electoral, que siempre se hacía presente y nunca rechazaba los debates aquí en Minuto Uno, bueno, hoy tampoco ha rechazado, así que es una palabra esperada para hablar de un tema que siempre es preocupante, como es el tema de los jubilados. Y también esta noche va a estar aquí con nosotros, ya está, nuestro colega y presidente del CELS, Horacio Berbisky. Ayer, en Página 12, produjo una de esas denuncias con muy buena información a las que nos tiene acostumbrado Horacio. 1 millón de pesos dio el gobierno de Gerardo Morales a una persona que no sabe ni leer ni escribir. Y fue el principal acusador en el juicio contra Milagro Sala, en la que la condenaron a 3 años de prisión en suspenso. Y para hablar de todo el tema económico, momento actual de la economía, de lo que se viene, Silvina Batakis, la principal asesora en materia económica del ex asesor, del ex candidato presidencial Daniel Scioli. Enseguida Silvina Batakis hablando de un tema que se viene. Lo ha planteado hoy ya varios funcionarios del gobierno nacional, hoy lo han planteado varios titulares de los medios. Estamos ante una nueva flexibilización laboral, pero con el mismo condimento de los años 90. Y hoy, esta noche, nos puede acompañar con este hashtag comer y descomer. La verdad que es una frase que no cierra, si usted la quiere ver lingüísticamente, pero la dijo el ex CEO de Techin, actual secretario de Empleo del gobierno. Este hombre que usted está viendo ahora en pantalla, quien anunció durante el fin de semana que se viene la flexibilización laboral, que se vienen recortes, que se vienen las pasantías como en los 90 nuevamente, y que dijo que bueno, que tomar y echar trabajadores sería tan normal como comer y descomer. Realmente una frase insólita que ha sonado muy fuerte. Claro, estamos hablando de un ex CEO de Techin, con todo lo que eso significa. Un ex CEO de Techin, actualmente, y esto es lo llamativo, secretario de Empleo. Pero mire, para que no queden dudas, vamos a escuchar lo que decía durante el fin de semana. Mire, la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer. Nosotros tenemos que encontrar trabajos legítimos y en un momento determinado, en un negocio determinado, que puede ser un negocio de comidas, un taller, un ministerio, se ve que algunas funciones no son estrictamente necesarias o algunas personas no tienen la capacidad de asumir esas funciones. Es parte de la vida de los organismos vivos introducir aportes de personas y poder en algún momento Bueno, esto es lo que decía así muy suelto de cuerpo el secretario de Empleo y que produjo lógicamente una gran reacción. Pero además hablaba sobre el tema que aquí está, la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer. Habría que subtitularlo, ¿no, Gato? Bueno, sí. Comer y cagar. Eso fue lo que quiso decir. Sí. Vamos a subtitularlo con precisión. Unos comen y a los otros los Acá cagan. Horacio Berbisky, ¿qué decía Horacio? Unos comen y a los otros los cagan. ¿Vos creés que quiso decir eso? Significa... Lo dijo. Oh, No, lo dijo, Lo claro. dijo, no es que quiso decirlo. Con un eufemismo. No quiso decirlo, lo dijo. Para anunciar la flexibilización laboral que se viene, Silvina Batakis. Sí, preocupante el tema del empleo en Argentina. Hoy todos los países en el mundo tienen una obsesión por exportar más porque quieren proteger su empleo y hasta, bueno, Trump ha anunciado salarios altos y nosotros tenemos un gabinete que no se sabe quién en realidad está conduciendo esta planificación de cómo se genera empleo en Argentina y todo lo contrario, los indicadores muestran
que se están destruyendo puestos de trabajo en Argentina. Bueno, y hablaba de las pasantías, ¿no? Algo que en los 90 funcionó mucho en muchas empresas, pero que era realmente negrear. Era negrear, porque era tomar chicos que recién egresaban en algunos casos ni habían egresado todavía de alguna carrera y los explotaban en muchos trabajos, Los explotaban, los tomaban a prueba 3 meses, después les extendían, le empezaban a pagar un sueldo muy magro. En algunas empresas cuando llegaban los inspectores del Ministerio de Trabajo, los mandaban al bar de la esquina para evitar que los inspectores del Ministerio de Trabajo los vean ahí, porque obviamente que los tenían en condiciones realmente de semiesclavitud. Y esto es lo que aparentemente quiere el secretario de Empleo, el ex CEO de Techin, que decía esto. ¿Vuelven las pasantías? En el mundo no hay muchas herramientas. Para calentar el agua podrá poner fuego, sol, o sea, las herramientas para determinados objetivos son las únicas que existen. La única posibilidad de integrar el mundo de la educación formal o la formación profesional o la preparación de las personas que no pudieron tener ni acceso a la educación formal ni a la formación profesional con el mundo real del trabajo es la presencia con un marco formativo de estas personas en el mundo del trabajo. Bueno, ahora vamos a seguir con las repercusiones. Les recuerdo que ya está Carlos Regazzoni, el titular del PAMI, quien ha aceptado nuestra invitación. Enseguida vamos a hablar con él, como siempre lo hacemos, y que va a explicar todos los alcances de esta medida para un tema que es muy importante y siempre es preocupante para los jubilados, como es el tema de los remedios. Enseguida estamos con Carlos Regazzoni. Hoy respondió sobre estos dichos del secretario de Empleo el titular de la CTA, Pablo Micheli, para quien dijo: se ha agotado el tiempo de la paciencia y ya la CGT debería convocar a un paro. Pablo Micheli además decía esto. En una reunión que mantuvimos desde la CTA con Jorge Triaca allá por agosto, creo que fue de septiembre, directamente le planteamos el tema con una preocupación central de nosotros, el tema de la reforma laboral, el tema de avanzar sobre derechos adquiridos, particularmente que están consagrados en el tema de la ley de contrato de trabajo. Bueno, negó absolutamente todo, que hasta en aquel momento dijo que de ninguna manera ellos van a plantearse una ley de reforma laboral. Bueno, al poco tiempo comenzó a circular el tema del proyecto de empleo joven, que para nosotros eso fue un primer indicio de que iban a avanzar en este sentido. Así que me parece que un camino nuevamente equivocado, un gobierno que insiste con viejas metodologías, viejos programas, viejas recetas, que no generan verdadero trabajo, ni trabajo digno, ni trabajo decente. Están de fiesta los empresarios, los CEOs que están dentro del gobierno, están de fiesta porque están avanzando en todo lo que ellos, si para lo que fueron. Se preparan el terreno para decir, bueno, preferimos una reforma laboral, flexibilizar las condiciones laborales antes que te despegas. Bueno, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también habló sobre este tema. ¿Se viene la flexibilización laboral, ministro? No. Nosotros lo que creemos es que en Argentina hay un problema muy grave de acceso al empleo. Durante los últimos 5 años no ha crecido el empleo en Argentina y tenemos que poner todo nuestro foco en generar empleabilidad. Los argentinos necesitan muchas veces mejorar sus sistemas productivos, tenemos que capacitar a los argentinos, tenemos que dar incentivos para generar esos puestos de trabajo y ese es el foco de las medidas que estamos haciendo. En ningún caso y bajo ningún concepto va en detrimento de los derechos de los trabajadores. Se utilizaron de una manera sin control, se utilizaron de una manera precaria, sin analizar el verdadero sentido de esto, que tiene que ver con una práctica formativa. En Argentina hacen falta el desarrollo de muchos oficios, hay inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en Bahía Blanca, en la construcción de una planta química, donde faltan soldadores, digamos, o sea, y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco y sacarnos todos los prejuicios, ¿no? Porque están muy claro que este gobierno tiene el objetivo de mejorar la calidad del trabajo en Argentina, que es lo que nos va a dar más oportunidades de sacar a los argentinos que están en una situación de pobreza.
Bueno, esto trataba de desmentir hoy el ministro de Trabajo, pero creo que lo que hay que quedarse, porque reitero, el gobierno salió a anunciar hoy en titulares en todos los medios, sobre todo en todos los diarios de orientación económica, que la flexibilización, hay una preocupación muy grande en el gobierno Mauricio Macri que lo vienen realizando, que es el tema del famoso costo laboral. Y muchas de las medidas que se quieren tomar ya han sido aprobadas en los 90 y realmente fracasaron. Fíjese que hoy, esta mañana, hablábamos, y también hoy hay una interesante nota, si quiere leerlo, en el BAE Económico, pero hoy a la mañana hablábamos con Garzón Maceda, que es uno de los abogados laboralistas que quedan en pie, que más sabe de este tema. ¿Y qué decía Garzón Maceda? Como decía también hoy el BAE, el Buenos Aires Económico, en una pequeña editorial que hablaba de pureza. Ni el Fondo Monetario Internacional está sugiriendo en estos momentos que haya flexibilización. Ni el fondo, ¿eh? Al contrario, están pidiendo medidas proactivas para crear más empleos. Ni el fondo, es decir, que la Argentina, otra vez, volviendo a los 90, de la mano de la flexibilización laboral, va por un camino equivocado. Va por un camino equivocado. Y esto me parece que tiene que ver, con una preocupación central que hay en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es el aporte externo? La financiación externa. Durante el primer año que pasó, el gobierno dependió mucho del financiamiento externo. Con Trump, que está a punto de asumir a los Estados Unidos, no se sabe qué va a pasar. Se puede encarecer el crédito y se puede cortar el crédito. Y hay mucho miedo en el presidente y en el gobierno de Macri a que si se corta el crédito, las pocas inversiones que han llegado o que puedan llegar no lleguen a la Argentina. Por eso quieren dar un mensaje muy arriesgado, incluso en contra de lo que está sucediendo, a bajar los costos laborales. Hoy me contaban algo muy interesante que puede haber sido lo que detonó la salida de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Economía. Aparentemente, en una reunión con un grupo muy chico de diputados, se sinceró Prat Gay y dijo: estamos mal económicamente. Y si se nos llega a cortar el financiamiento externo, estamos sonados. Y aparentemente eso llegó a oídos del presidente Macri, que dijo: basta, no lo quiero más. Pero ese habría sido el principal motivo del alejamiento. Un Prat Gay que, sin saber que se iba del ministerio, se sinceró frente a la situación. Atención con esto, ¿eh? Atención con lo que se viene, pero atención con esto, que ni el fondo está planteando medidas que el gobierno empieza a aprobar. Hoy fue muy claro el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, lo escuchaban los audios, no lo inventamos nosotros. Lo dijo con esa capacidad que tienen los CEOs de empresa de hablar brutalmente. Brutalmente. Desde la CGT no hubo ningún tipo de reacción frente a lo que se está. Solamente habló el titular de la Fraternidad, Maturano, bastante duro, que dijo lo siguiente. Hace rato que venimos sufriendo despidos por parte de los textiles, metalúrgicos, suspensiones. Pero bueno, para eso se había promulgado una ley antidespido que después fue vetada por el presidente. Y bueno, después el acuerdo que hicimos en la mesa tripartita tampoco lo respetaron, ¿no? Y bueno, seguimos viendo que sigue habiendo despidos y seguramente el año en curso, que empezó hace poco, va a haber más despidos, suspensiones. Y bueno, tendremos que hablar con el Poder Ejecutivo y bueno, definir qué situación va bajo el movimiento obrero o la CGT. La paciencia siempre tiene un límite, así que cuando se nos acabe la paciencia, bueno, seguramente empezará un plan de lucha como debe hacerlo la CGT. Bueno, dijo Maturano, cuando se acabe la paciencia empezará el plan de lucha. Lo que hay que decir que durante este año muchos han perdido el trabajo en la República Argentina. La CGT poco se ocupó, la CGT oficial, la CGT, otros han estado luchando, pero la CGT poco se han ocupado de este tema laboral. Enseguida en este programa, además de Horacio Berbisky y de Silvina Bataki, que vamos a hablar del tema económico,
muy en profundidad. Mariano Hamilton también nos va a hablar de otro tema que está produciendo mucha polémica y que se las trae, que es el fútbol, ¿no? Sí, ¿Qué hay una nueva? Gato, hay un tole-tole impresionante en la AFA. Hoy se conocieron fechas de posibles, para las posibles elecciones del nuevo presidente y esto complica los planes del gobierno. ¿El gobierno va a poder no poner plata para el fútbol para todos? Es una pregunta que nos estamos haciendo todos, porque si no, corre el riesgo de que no empiece el fútbol. Después lo contamos en detalle. Sí, y hoy además llamó la atención que salió Angelici muy duro Angelici, como a decir, a quitarle mérito a Tapia, y dijo, bueno, presidentes de clubes chicos, presidentes de la AFA, ¿de qué estamos hablando? Sí, el tema es que con este estatuto o con el que viene, tiene muchas posibilidades Tapia de ser presidente de la AFA. Salvo que pase algo que nadie quiere que ocurra, que es que lo ensucien con alguna causa judicial, porque uno de los condimentos que va a traer el nuevo estatuto es que tiene que estar aprobado el nuevo presidente por el Comité de Ética de la FIFA. Es decir, a ver si le inventan una causa a Tapia, que por ahora está limpio. Bueno, enseguida vamos a estar también con ese tema, Carlos Regazzoni, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, Al contrario, un gusto. Un gusto siempre estar. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el vamos, porque hay un tema muy álgido, el tema de los remedios, medicamentos para los jubilados. ¿Se viene ajustazo? ¿Se van a quedar sin remedio los jubilados? ¿Qué es lo que va a pasar? El PAMI garantiza los remedios de dos maneras. Con los descuentos en los medicamentos que la persona obtiene en la farmacia, al 50% o al 80% o al 100%. Estos son los mejores descuentos que hay en la Argentina. Ninguna obra social o prepaga puede superar lo que el PAMI tiene como beneficio, como derecho de los jubilados. Al 100% se dan las insulinas, los medicamentos oncológicos y los medicamentos para tratamientos especiales, como por ejemplo el trasplante. Esto continúa igual y está absolutamente garantizado. Es decir, que ahí no va a haber modificación. Ninguna modificación. El jubilado que va a la farmacia, que todos los días va con algún remedio, que es muy habitual y que tiene estos descuentos, va a seguir teniendo los descuentos. Ahí tiene sus mismos descuentos. Eso está garantizado indistintamente del nivel del haber jubilatorio. Es decir, cualquiera sea la situación social del jubilado o el tiempo de aporte, obtiene el mismo beneficio. Pero además, el Instituto tiene un programa que es el subsidio social a medicamentos, que lleva muchos años, y que está destinado, en su espíritu, a ayudar a aquellos casos donde, o bien por el gasto en medicamentos porque la persona padece muchas enfermedades, o bien por la condición de vulnerabilidad del jubilado, el Estado tiene que suplir y que ayudar con una cobertura al 100%, porque la persona entra en un riesgo muy alto si tuviese que él de su bolsillo afrontar incluso estos niveles de descuento. Al margen de los descuentos. Además de los descuentos. Además los descuentos. Además del 50 o el 80, se podría llegar al 100. Así es, el 100 en la totalidad del gasto en farmacia. Este subsidio, nosotros vimos que lo recibe 1.600.000 personas por mes. Nosotros lo que vimos es una cantidad de distorsiones. La primera es que se encontraron 51 personas con aviones, titulares de aeronave, que tenían el subsidio y que retiraban medicamentos con el beneficio del subsidio social cuando perfectamente podrían retirarlo por el convenio habitual. ¿Pero qué eran? ¿Dueños de aviones jubilados? Los hay, sí. Y en otros casos se está investigando cuál es la relación. ¿Y qué? Porque no serían... Bueno, hacían aparecer y no eran los que iban a... Eso a mí no nos consta, lo que sí que por supuesto que todo esto lo vamos a investigar. Después además encontramos 2.000... ¿Pero qué cobraban estos 51? ¿Qué cobraban? El 100% de descuento. Me refiero a cuánto... Una persona puede cobrar una jubilación mínima y de todas maneras tener una propiedad inmensa, ser dueño de una fábrica o tener un campo. Es decir, el haber jubilatorio es una parte del estado patrimonial de la persona. Obvio. Además encontramos 2.500 personas que recibían el subsidio y tienen embarcaciones de lujo, yates o lanchas. Y después un número a determinar de personas con automóviles de lujo, que veranean en el exterior, o con countries o que viven en barrios de altísimo nivel adquisitivo y que también utilizaban el subsidio. Pero Regazzoni, perdón, dijo 2.551 personas, porque eran 2.500 y 51. Sí, o sea, sobre un universo de 1.600.000. Pero además hay que contarlo el resto, que no sabemos cuántos, de personas que podrían hacer frente al gasto en medicamentos porque, reitero, tienen un auto último modelo de más de $100.000 o situaciones suntuarias y que no tiene... O sea, el sistema no es lógico que un sistema que debe favorecer al que menos tiene... Que reciben el subsidio, dice que recibe, exactamente.
cuando cuentan desde ya con el descuento, que reitero es el mejor descuento que hoy en día hay en el... Le puedo preguntar porque surgieron cuatro ítems. Se dice que tenga una sola casa, que una jubilación y media, es decir, que gane 8.491 pesos, que no tenga una prepaga y que no tenga un vehículo menor de 10 años. Ahora, ¿es uno de los cuatro o los cuatro? No. Eso porque es la segunda esa es la diferencia. Lo primero que nosotros encontramos es esta distorsión aberrante que obliga a que investiguemos cómo el sistema le había dado el subsidio social a medicamentos a alguien que tiene un yate o que veranea en el exterior o tiene un auto de $100.000. Esa es la primera distorsión. A partir de ahí, la única salida que hay es revisar los casos en los cuales el subsidio Pero social. únicamente estos casos van a revisar. Exactamente. Porque ahí, a ver, por eso es importante que usted esté acá y nos clarifique toda esta información. Como yo digo, sean tiempos para clarificar. Es medio como que el fin de semana se empieza a distorsionar la información. Dice, suspenden los descuentos para los jubilados del PAMI. No va a haber. Todos los jubilados están en la mira. Digo, los que van a estar en la mira son estos casos que ustedes han detectado con nombre y apellido. No es lo que dijo, Gato. Dijo que 1.600.000 van a ser revisados. No. 1.600.000. No. El 1.600.000 va a ser revisado. Va a tener que volver a presentar los papeles para ver si están dentro del universo. Esto es lo que surgió. Bueno, solamente se van a revisar los casos que cumplan con alguna de esas condiciones, que es lo que indica el SINTIS. Es el Sistema Nacional Unificado de Información Tributaria. Hay que revisar el 1.600.000, entonces, porque si no, ¿cómo revisás? Está bien, pero no quiero decirle, no está en riesgo. Es muy importante acá llevar tranquilidad porque estamos hablando de personas jubilados, vulnerables. Entonces, primero que se queden tranquilos, porque no tiene que hacer ningún trámite. Claro. Y los únicos que no van a tener más el beneficio inmediatamente es el que tiene un yate o una lancha o una bici. Que es razonable. Que eso es absolutamente razonable. Fuera de discusión. El caso de aquellos que no necesitan el subsidio y que podrían perfectamente afrontar el pago en la farmacia de la mitad del remedio, del 20%, y que siempre lo van a tener en caso de una enfermedad oncológica o trasplante, en esos casos nosotros lo que hacemos es revisar, cuando cumple con algunos de esos criterios, que es lo que el SINTIS dice para las personas que reciben un subsidio social. 1 de 4. Sí. O sea, o tiene prepaga, o 2 casas, o un auto de 10 años, no pero todos. Lo que pasa es que no quiero que... pero es que es importante porque yo creo que estamos es diferente, reduciendo. es diferente. Pero lo que pasa es que yo creo que no hay que reducir el tema de la siguiente manera, porque, reitero, del otro lado hay gente que tiene una necesidad y que yo quisiera llevar la mayor tranquilidad posible, porque esto se ha hecho para que los jubilados, que las personas más vulnerables no les falte lo que necesitan. Una de las cosas que hicimos al principio de la gestión y que creo que si te conozco te va a resultar importante el dato. Vimos, según el nivel social del jubilado, cómo le había ido en términos de salud en los últimos años. Son las personas que más se perjudicaron en salud en la Argentina. Y cuando cotejamos esto con el uso de medicamentos, son quienes menos medicamentos utilizaron. Entonces lo que queremos promover es que justamente las personas de menores recursos sean las que más medicamentos tengan, porque es la única manera. Hay un problema en el mundo entero de inequidad en salud asociada a la inequidad social. ¿Esto cómo se corrige? Desde ya que la solución de fondo es corregir la inequidad social, pero eso lleva tiempo. En el mientras tanto, los seguros universales de salud, como el PAMI, pueden hacer este cambio. Y de hecho nosotros lo estudiamos muy interesante en las enfermedades del corazón, que sistemáticamente las personas de menores recursos recibían los tratamientos más antiguos, que son los menos efectivos. Entonces la idea es promover la mejor medicina para todos por igual. ¿Cómo está el asunto de los contratos con los laboratorios, que es un tema central también? Eso lo estamos discutiendo. El año pasado se obtuvo una rebaja del 30%. Porque ahí está la clave también del problema, ¿no? Es una de las claves. La segunda clave es cómo se usan los recursos del PAMI. Y después qué remedios se recetan. Esto es un problema, reitero, es internacional, es decir, lo que se llama la conducta prescriptiva del médico, que es sobre lo que hay que trabajar, porque entendamos que tenemos 5 millones de personas a las cuales alargarles la vida, los medicamentos y un buen seguro social, como es el del PAMI, si funciona correctamente, la gente va a vivir más años y saludablemente. Total. Y eso es imprescindible lograrlo. El tema médicos de cabecera, que también en algún momento se había producido alguna polémica porque se habían cesado con algunos contratos. Claro, entre todos los reclamos que tenían los jubilados, uno de los más importantes es el de médico de cabecera, que es como el alma del sistema, el médico de referencia del jubilado.
Nos contaban de casos en donde el facultativo lo revisaba arriba del pullover, con el estetoscopio arriba del pullover al jubilado. Eso es inadmisible. Y después muchos casos en los cuales el profesional ni siquiera lo revisaba y ni lo veía. Había un buzoncito en la puerta, el jubilado dejaba la receta y a los 2 días pasaba a retirar la receta de PAMI. Esto lo cambiamos. Y ahora lo que hacemos es libertad de elección. El jubilado todos los meses puede cambiar de médico de cabecera. Y nosotros pagamos al médico por consulta. ¿Esto a qué va a llevar? A que si un médico quiere tener pacientes, bueno, tiene que tratarlos bien, tiene que dispensarles el tiempo, y es la propia gente, el propio jubilado el que va a ir seleccionando el a ver jubilado qué es lo que le quiera conviene. permanecer con su médico de año lo puede seguir haciendo. Completamente. Y esto lo queremos extender incluso a otras prácticas. Ahora lo estamos poniendo para los estudios complementarios, para los laboratorios y las imágenes en la ciudad de Buenos Aires, y pronto lo vamos a tener en todo el país. Bueno. Porque creemos que es fundamental la gente la capacidad de elección. Volvemos para que quede claro el tema de los remedios. No tienen que hacer ningún trámite. Es un universo acotado el que ustedes han detectado, que sería bueno también, Carlos, que después se sepa, ¿no? Quiénes son los que han usufructuado por ahí, porque está bien. Si tienen una realmente yate, veraneo, la verdad que reciban un subsidio en un sistema como el PAMI, donde siempre ha habido manotazos de distintos lados, bueno, me parece que no es malo poner las cosas en su lugar tampoco, ¿no? Pero que no paguen justo por pecadores. Ese es el principio. El pobre viejito que uno lo encuentra cuando está comprando, que tiene que, incluso en muchas farmacias donde tienen un destrato muy grande, esperemos que ahí siga realmente, ¿no? La verdad, Gato, es la prioridad. Yo hoy vi varias escenas de personas que estaban preocupadas. A uno como médico eso realmente te parte el alma, porque no quiero, y nadie quiere que la gente sufra. Al contrario, queremos solucionar esto. Pero el PAMI tiene muchos problemas y muy estructurales. Y para corregirlos hay que realmente llevarlo hacia donde debe estar, que es un sistema solidario. Porque los sistemas como el PAMI en el mundo entero... Y el tema de las camas, que siempre es una urgencia. Otro gran tema. Ahí tenemos 2 grandes inconvenientes, 3. El primero es que hay pocas camas. En el conurbano bonaerense faltan camas de internación, sobre todo digo como lo bonaerense y las grandes ciudades en general. Después el segundo problema es que en muchos lugares está muy deteriorado. Y después que por supuesto hay muchísima avivada y que estamos combatiendo. Da un ejemplo, en una clínica... A modo de ejemplo, simplemente en un mes nos facturó 54 resonancias de cerebro a un solo paciente. O otra clínica, un instituto urológico que facturó 32 ecografías penianas a 32 mujeres. Entonces, frente a semejante violencia a algo tan esencial como la salud de la gente mayor, estamos tomando cartas en el asunto y siendo muy rigurosos en eso. Muy bien, Carlos, muchas gracias por estar como siempre aquí, sobre todo clarificando, y bueno, vamos a consultarlo las veces que sea necesario, pero es un tema que realmente hay que clarificar. Por eso agradezco siempre. Venía para los debates electorales y viene también ahora como funcionario cuando lo invitamos. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Bueno, nos vamos... quiero decirles que lamentablemente todos los días tenemos algún problema de interferencia, pero me está diciendo Nicolás, el productor, que desde que lo anunciamos a Horacio Berbisky, que está con nosotros aquí, en Jujuy han cortado la transmisión de C5N. No se ve en este momento C5N en Jujuy. El emperador Gerardo Morales I ha determinado que no quiere ver. Apretó el botón. El costo lo va a pagar el presidente Macri. En Jujuy han logrado suprimir el Estado de Derecho, instalar una autocracia totalitaria que les permite hacer estas cosas y que probablemente les dé incluso un buen resultado electoral, porque han instalado una realidad virtual, falsificando los hechos, amenazando, sobornando. Pero esto es un problema que es de escala absolutamente, que trasciende la provincia de Jujuy, es un problema de escala nacional y quien va a pagar el costo es el presidente de la República. Ahora, el otro día lo dijo claramente Morales, ¿no? Estoy acompañado por Macri, no siento el mismo acompañamiento por parte de Malcorra. Es como que Malcorra se detecta que el problema Milagro Sala a nivel internacional le está trayendo problemas a la Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que Macri también lo ha detectado. Cuando viene el premier de Canadá, Justin Trudeau, y cuando él quiere hablar de inversiones, le plantea el tema de Milagro Sala, y esto se va a repetir permanentemente, porque además a medida que pasa el tiempo la situación se agrava,
ellos quieren que vengan misiones de Naciones Unidas. Naciones Unidas dice, sí, podemos ir, pero primero cumplan con la resolución. Quieren que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión dice, sí, podemos ir, pero primero cumplan con la resolución. Y el gobierno de Morales no quiere cumplir con la resolución. Y en el gobierno nacional ha habido un pronunciamiento escandaloso por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, quien en un reportaje hace 48 horas abolió la presunción de inocencia y dejó sentado que en el juicio Milagros Sala va a tener que demostrar su inocencia. Los que creíamos que las personas eran inocentes hasta que en juicio se demostraba lo contrario, hemos vivido equivocados. Garabano nos ha informado que en la Argentina de Macri lo que hay es presunción de culpabilidad. Primero te detengo y después veo con qué lo voy a justificar. Y cuando haya un juicio, a ver si podés demostrar tu inocencia. Desde el CEL, ¿qué se está pensando hacer como para poder cambiar el rumbo de las cosas? Porque la verdad que parece que está todo cristalizado. Bueno, muchas cosas que yo voy a ir revelando gradualmente a medida que las vayamos haciendo. ¿Por qué? Para no darle al gobierno del contador Morales los pasos anticipados que pensamos dar. Ahora, ¿cómo es esto de esto? Porque en un momento donde se habla desde el gobierno nacional o desde el propio Gerardo Morales, que el otro día dijo, muchachos, Milagros Sala se robó todo, se robaron todo, no dejaron nada. ¿Cómo es que le han dado 1 millón de pesos a una persona, al Cochinillo Arellano, principal testigo en contra de Milagros Sala y el único que no sabe ni leer ni escribir y que tiene a buena parte de su familia incorporada al funcionamiento del Estado en Jujuy, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en Jujuy. Hay una ofensiva para desarticular a la organización social que llegó a ser la organización más importante del país y reemplazarla por paniaguados del gobernador. Ahí en Jujuy uno tiene 2 posibilidades, plata o palos. Si vos aceptás plata, te va bien. Si no aceptás plata, vienen los palos. ¿Y cómo era antes? ¿Antes era igual? Y las personas pueden ser acusadas o acusadores. Es decir, todo el entramado de construcción de viviendas mediante cooperativas que se realizó durante los últimos 15 años, tiene una cantidad de personas involucradas y los procedimientos fueron básicamente los mismos para todas las cooperativas. Es decir, un programa nacional de viviendas que transfiere fondos a las provincias, que a su vez transfieren fondos a los municipios, que son las provincias o los municipios los que contratan con empresas o con cooperativas y luego controlan el cumplimiento de los planes. Sí, sí. La situación es prácticamente idéntica para todo el mundo. Entonces, lo que Morales ha hecho es plantear a cada uno de los cooperativistas, o ustedes acusan a Milagros Salas o yo los voy a acusar a ustedes. ¿Y esto por es lo que hacer pasó que lo mismo que hacía Milagros Sala. Claro, ¿y esto es lo que pasó con el Cochinillo Arellano? Bueno, Arellano fue un testigo pagado por el gobernador Morales para condenar a Milagro por un ataque que hubo contra Morales cuando era senador en el año 2009 durante una conferencia que daba en el Consejo de Ciencias Económicas. Irrumpió un grupo de personas, le tiraron huevos, rompieron 7 vidrios. Ahí terminó el episodio. A raíz de eso, Morales, ya en el mismo momento Morales dijo, fue Milagros Sala, pero Milagros Sala no estaba allí. Y no había nadie de su organización. Sin embargo, Morales dijo inmediatamente fue Milagros Sala. Casi un año después, Morales presenta a 2 testigos, que son Arellano y su pareja, su compañera, Noemí Chauque, Solange de Los Ángeles, según su Facebook, que dicen que antes de esa conferencia de Morales en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, hubo 2 reuniones en casa de Milagros Sala, donde Milagros Sala le ordenó al Cochinillo, que era un cooperativista, que fuera a tirarle huevos a Morales.
y que si el cochinillo no lo hacía, ella le iba a pegar un tiro al cochinillo. Eso es lo que declara el cochinillo en el juicio. En ese juicio también cuenta que él no sabe leer ni escribir, cosa que asombró a todo el mundo. Ahora, no sabe leer ni escribir, pero es empleado del Estado, es Bueno, realmente insólito. Eso en el momento que lo dijo no se sabía. Ahora, trascendió la información porque cuando él fue a declarar allí, mucha gente dijo, pero este es el que es empleado, y contaron el dato. Entonces la defensa de Milagro Sala lo planteó en la audiencia, la justicia pidió a la gobernación que confirmara ese dato, hubo un intento de extorsión por parte del tribunal contra la defensa de Milagro, dijeron, bueno, si ustedes renuncian a esa prueba, el juicio puede terminar esta semana, si no, se va a ir para la semana siguiente, que era la semana de fin de año, abogados que viven en Buenos Aires. La defensa no aceptó esa extorsión y llegó el certificado donde dice que el cochinillo es empleado de la gobernación de la provincia de Jujuy. Y ahora encima cobra este $1.000.000. Ahora, él es empleado, su compañera, su esposa, es empleada también del municipio de Jujuy. Y lo que acabamos de descubrir es que no solo ellos, sino que además el hijo del cochinillo, uno de los hijos del cochinillo, tiene una cooperativa registrada en el año 2012, pero que nunca tuvo actividad, que nunca tuvo empleados, que nunca construyó ningún edificio. Fantasma. Y que de repente, en vísperas del juicio, recibe 822.000 pesos que aparecen asentados en su contabilidad. En esa cooperativa están el hijo del cochinillo y la pareja del hijo del cochinillo. Claro. Entonces, los cuatro trabajan para el Estado, claro, y además está esta cooperativa. Si vos sumás esos 822.000 pesos con los sueldos que están cobrando, es mucho más de 1 millón, pero es no menos de 1 millón que han recibido. Entonces, esa es la práctica de Morales. El que está dispuesto a acusar a Milagro inventando cualquier cosa, recibe dinero. Ahora, la respuesta a tu denuncia de ayer en Página 12 fue ayer mismo a la tarde, denunciar a familiares y al entorno Milagro Sala de lavado de dinero, incautar autos. Ya dicen que hay 2 hijos de ella imputados. Esa fue la respuesta a tu denuncia de ayer. Bueno, eso es parte de la doctrina Garabano, de la presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia. Porque hay una causa donde se investigan supuestas defraudaciones cometidas por Milagro, pero otro juez provincial abre una nueva causa y dice, bueno, como ella era la jefa suprema de una asociación ilícita, cosa que no está probada, digamos, es lo que tiene que probarse. El nuevo juez, Zurueta, dice, como ella es jefa suprema de una asociación ilícita, ya lo da por hecho. Vamos a secuestrar los bienes de sus familiares y de las personas vinculadas con ella, por la duda, donde se invirtieron los dineros mal habidos que no se ha probado. Es decir, el contador Morales está diciendo, se robaron todo. Es lo mismo que me dijo a mí en el mes de marzo. Yo en el mes de marzo le hice una entrevista que de su parte es reiterativa. Lo único que dice es se robaron todo. Y yo le digo, eso hay que probarlo. Me dice, hay 60 causas, las tengo preparadas 60 causas. Ahí confesó la táctica. Primero la detienen, después ven qué cosa pueden probar. Si no pueden probar algo en una causa y tienen que cesar la detención por esa causa, tiran otra. Como dijo, permanentemente. Como dijo en su momento, a esa mujer no la libera. No la voy a liberar. Ahí demostrando, ¿no? O al cumplir 1 año de la gobernación hizo un acto por la paz en el cual él dijo, y esto no es un trascendido, sino que fue un discurso público, él dijo, nada de lo que han dicho los organismos internacionales modifica la decisión que tenemos de mantener presa a esa mujer. Esto, la Corte, digo, ¿no va a terminar la Corte? ¿No tiene que terminar la Corte? ¿No hay un recurso ya presentado para que termine la Corte? Esto va a llegar en algún momento a la Corte Suprema de Justicia, y ahí se verá si la Corte está dispuesta a resolver este escándalo y ponerle límites a esta arbitrariedad, o si va a ser
cómplice de esto. Hasta ahora la Corte recibió 4 causas paralelas, 4 incidentes que tenían que ver con la causa, no lo voy a explicar porque es muy farragoso, y las rechazó inmediatamente. Es decir, hasta ahora la Corte eligió lavarse las manos. A largo plazo no va a poder seguir haciendo. Ya que estás hablando de la Corte, y para ir terminando, Horacio, vos que tenés muy buena información, ha trascendido mucho, sobre todo este fin de semana, que Carrió va a avanzar en el juicio político contra Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte. Hubo algunos medios hablaban este fin de semana que Lorenzetti tendría la idea de renunciar porque no quiere convertirse en motivo de la campaña electoral de Carrió. ¿Tenés información de que puede ocurrir eso? Yo sé que él está muy preocupado porque es un hombre que ha construido una imagen de sí mismo, digamos, como un gran jurista, una gran personalidad, de enorme respetabilidad. Ha inventado esas asambleas de jueces ante las que pronuncia sus homilías anuales. Es decir, una construcción de poder muy no quiere bajar al barro. Y de golpe se encuentra con que lo tratan como un mortal. Si atropelló a una persona con su automóvil, se le pide en cuenta. A ver, Carrió ha dicho en qué estado estaba él cuando se produjo el accidente en el cual murió el chico. Digamos, una cosa es pontificar sobre los grandes valores y otra cosa es tener que rendir cuentas de inversiones y de manejos de mesas de dinero, y no quiere, ¿no? Si va a renunciar o no. Tampoco está claro que Carrió tenga fuerza como para impulsar el juicio político. Claro. Gracias, Horacio, como siempre. No, gracias. Muy amable. Horacio Berbisky, en Jujuy, lamentablemente, no te pudieron ver. Así que veremos qué es lo que pasa. Silvina Bataki, buenas noches y gracias por estar. Por un gusto. Usted había sido asignada como posible ministra de Economía en caso de que Daniel Scioli llegue a la presidencia. Y muchos lo siguen diciendo, Scioli hubiera hecho lo mismo que está haciendo Macri. ¿Usted hubiera hecho lo mismo que Pratgay? No, bueno, como en todas las áreas, uno siempre tiene opciones antes de tomar una decisión, y en economía eso no hay una excepción para eso. ¿Sí? Uno puede analizar, hacer diagnósticos, y hay distintas posibilidades. No es nosotros entendíamos que la economía estaba en crecimiento, que era una economía que de hecho creció 2,5%. Lo dijo el INDEC de Todesca. Exactamente, era una economía que iba generando empleos, que sí entendíamos que había que complementar todas las cosas que se habían hecho con una mirada más desde la oferta, desde la industria, mirar esa industria en el territorio, en cada una de las provincias, en las regiones, porque pensábamos en una planificación que tuviese equilibrio territorial. Y para esto también creemos en que tiene que haber protección hacia la industria. Y por otra parte, hoy se mencionó por ahí la palabra miedo. Creo que el miedo hoy está siendo como ese instrumento de imposición de determinados hechos por parte del gobierno, ya sea en la justicia, pero también en la economía se quiere o ahora utilizar con el el tema de la reforma laboral. Por supuesto, cuando uno amenaza con que va a haber importaciones para disciplinar los precios, es un instrumento que tiene patas cortas, se termina en poco tiempo esto, porque lo que sucede es que se genera mayor desempleo. Cuando se amenaza con que es o aumento de salarios o empleos, por supuesto que al trabajador que tiene que todos los días llevar a su casa el alimento, le genera miedo y prefiere conservar el empleo antes que hacer un gran reclamo en materia salarial. Los sueldos el año que viene, para compensar la pérdida salarial de este año y un 25% de inflación para el año que viene, tendrían que crecer un 32% en promedio. Hay que ver si se está dispuesto a dar esa pelea. Lo que digo es que el miedo en sí como instrumento para la imposición de hechos, ya sean en la justicia como en el caso de Milagro o en temas económicos, duran poco tiempo. Digo, claro. Uno no termina, la sociedad no puede terminar naturalizando el miedo o las mentiras que se imponen desde el gobierno. A través de una imposición no van a llegar las inversiones. ¿Y se está mintiendo mucho en materia económica? Yo creo que cuando se dijo que la inflación era lo más fácil que se iba a resolver, había un error de diagnóstico muy grande, pero también una mentira detrás de esto, que tenía que ver con que en la campaña algún marketinero dijo que había que mentir. Y hoy lo que se está diciendo es que, bueno, que ya va a llegar el rebote. Y también lo que no se dice es que si este año nosotros
caemos un 2,5-3%, que es lo que se está estimando que va, que el 2016 claro, termina con una caída del 3%, y el 2017 supongamos que crece un 3%, yo no veo cómo llegar a eso, pero supongamos que crece un 3%, efectivamente el Producto Bruto per cápita, o sea, el ingreso que vamos a tener per cápita cada uno de los habitantes de Argentina va a ser más bajo de todos modos. Esta economía es una economía que no está generando empleo. Yo escuchaba cuando vos ponías al ministro de Trabajo en algunas de las intervenciones que hizo, en ningún momento él dice o menciona que se van a generar puestos de trabajo. Él dice que Argentina tiene problemas de empleabilidad, pero no menciona cómo se van a generar puestos de trabajo. Nosotros tenemos un mundo que quiere exportar más, y Argentina, contrario a todo lo que hace el resto del mundo, libera las importaciones. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es no solamente importando productos del resto del mundo, sino que además importamos la crisis del resto del mundo y la protección de los empleos. No hay un gobierno obsesionado por generar empleo, pero tampoco hay un ministerio a quien se le pueda endilgar esto. ¿Quién genera empleo en Argentina? ¿Quién planifica hacia dónde va el desarrollo de la Argentina? Ahora, ¿no ¿Qué desarrollo queremos los argentinos? Silvina, ¿no la sorprende que un ex CEO de Techín sea el secretario de Empleo, que dijo esto, que bueno, Horacio lo trasladó a la frase esto de comer y descomer? Digo, hemos naturalizado a los argentinos que esto pasa y nadie se sorprende de lo que dice un secretario de Empleo en la Argentina. Es tan fácil como comer y descomer, echar o contratar personal, digo. Yo creo que no se conoce lo que es el Estado, pero además hay mucha falta de responsabilidad en el manejo de la cosa pública, en el quehacer público. Es mucha responsabilidad en serio manejar el quehacer público. En el caso que nosotros, trabajamos en la provincia de Buenos Aires, eran 16 millones de habitantes, uno tenía que ser muy equilibrado, muy responsable desde lo político, desde lo económico y desde las distintas áreas de gobierno. Pero creo que muchos de los CEOs que hoy están en la gestión de gobierno no entienden esa responsabilidad, que no entienden que son representantes de todos los argentinos, que tienen un poder delegado de parte de un pueblo que puso un voto porque confió en las promesas que se dijeron que iban a cumplir y que hoy claramente no se están cumpliendo. Después de escuchar a Ponte y a Triaca, ¿se puede decir que este plan de pasantías es un plan B por no haber podido avanzar con una flexibilización en serio? Es decir, las pasantías son como una especie de recorte o flexibilización por defecto, digamos, ¿no? O sea, acomodan el salario de los trabajadores abaratando el piso para que nadie pueda reclamar. ¿Se puede pensar que se está yendo para ese lugar? Sí, claramente. Todos los instrumentos que metan una nueva variable en la economía para que afecten a la psiquis de un trabajador y que lo haga pensar que se puede quedar sin trabajo porque total va a venir una persona que lo va a reemplazar con salarios menores, volvemos a lo mismo. Eso es tratar de imponer las cosas con el miedo y no resolviendo las cosas de fondo. Es algo que ya atravesamos, por otra parte. Es algo que ya atravesamos. También esa es otra de las cosas que a mí por lo menos me sorprende de muchos de los funcionarios de gobierno. No hay análisis histórico, retrospectivo. Sí, van el iceberg y van derecho. No existe ese análisis. Digo, en la historia económica de Argentina, si uno analiza 50 años, no da resultado bajarle los impuestos a los que tienen mayores ingresos, con la suposición de que esos ingresos que se le liberan van a ir a las inversiones. Las inversiones no vinieron, todo es una gran suposición de hechos, y como estos hechos no se van dando, entonces aparece esta variable del miedo para que aparezcan. Pero cuando uno no genera confianza, como sucedió con el primer ministro de Canadá, las inversiones extranjeras no vienen, porque tampoco hay una seguridad jurídica, no solamente ya vinculado con el tema económico, sino también en materia de derechos sociales. ¿Y atar todo al financiamiento externo como ha atado el gobierno? La verdad que eso es comprometer el futuro. Hoy en la economía, tus nietos, mis nietos, los nietos de muchos que hoy todavía no nacieron, no están tomando una decisión respecto de qué economía van a recibir en el futuro. Entonces también tiene que haber una responsabilidad muy fuerte respecto de cómo es el pase intergeneracional de las decisiones económicas. Esto hoy no está sucediendo. Argentina es uno de los países más endeudados, pero además de esto, ¿cómo será que no se generó confianza? Que en el año 2016
se fugaron 71% más de capitales, o 72, de lo que se habían fugado en el año anterior. O sea que esta cosa de suponer que va a haber confianza solamente porque se sientan CEOs en el gobierno, no les está dando resultado. Establecieron una pauta del 17-20% para la inflación de este año. O sea, con los aumentos de prepagas, peajes, nafta, con todo lo que estamos viendo, ¿es previsible esto? ¿Realmente se puede llegar ahí? No, las estimaciones que encima están va a haber haciendo... 4 aumentos de nafta. Sí, las estimaciones que ya se están haciendo hablan de una inflación de aproximadamente 25%. Y también, esto creo que es importante decirlo, también se conoció el indicador de la brecha de ingresos que tiene el país. Uno, cuando mira a los países más desarrollados, lo que observa es que los países son más equitativos, son más justos. Las prestaciones van hacia quienes más lo necesitan y los recursos se obtienen de quienes más capacidad contributiva tienen. Acá en Argentina vamos hacia todo lo contrario. Cuando uno tiene inflación, tiene que haber un gobierno preocupado para los que tienen menos, ¿sí? Y eso es lo que sucedió durante muchos años en Argentina. Había inflación, pero había políticas públicas que iba dirigida hacia esos sectores que eran castigados por la inflación. Entonces, la brecha esa de desigualdad había disminuido. Este año lo que sucedió es que la inflación, por supuesto, en el 2016 la inflación fue del 40%, no hubo una política, una decisión, una voluntad política de parte del gobierno de paliar esa situación. Hubo una decisión política por parte del gobierno de quitar las retenciones al agro, de quitar las retenciones en la minería, de perdonar 19.000 millones de pesos de deuda y ahora de quitar las retenciones al petróleo. Digo, hay una decisión política del gobierno. ¿De qué lugar va? Y esto también se dice que en realidad, por ejemplo, las retenciones es algo que no existen en el mundo. Y también esto me asombra nuevamente, porque digo, se ve que no estudian cómo funciona el mundo, pero Finlandia, cuando descubre petróleo, lo primero que hace es imponer retenciones a las exportaciones de petróleo crudo y con eso generan un fondo de sustentabilidad para el futuro de todos los finlandeses. Entonces, se naturaliza cosas que se dicen sin argumentos. Ya seguimos, estamos con Silvina Batakis analizando la economía que se viene, la presente y la que se viene. Pausa y ya volvemos.